Go. Go, 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 go. ¿Sale Chris? ¿Es Chris o quién chucha está saliendo? Ah, no, es Criparian. Para los que no saben quién es un streamer. Dice, bienvenidos al Exile con se le vio la guata. Thank you all so much for joining us here in New Zealand. Está diciendo, gracias por venir. Thank you guys for joining us online. It's going to be a fantastic show. So you guys want to learn about what's coming up in Path of Exile? Está diciendo, esto es lo que se viene en el Path of Exile. Oh, you do? Yeah, me too. Yeah. Well, before we get to the people that are best to deliver that information, before we get into... Está diciendo, antes de que venga la gente a decir cosas, me han mandado a mí. Let's take a moment to go over all the wonderful things we have already experienced in Path of Exile. Uy, chucha, van a hacer un recuento de lo que había salido. Tomemos un minuto para recordar Path of Exile del pasado. Para que se sientan viejos, ¿no? 2010. Ahí tenía 2 años yo. Acaba de nacer. Mira, estabas peleando contra Chris. 2011. Ahí estaba yendo al colegio. 2013. Habían culebras. Y había el baile culebra, también estaba de moda. 2014 vimos a Tetiri con 4 tetas, de hecho ese de paso. 2015, Ciclón. 'Puta, la liga de talismán, ¿ves? La mejor liga según el Chris. Ascendancy. Cuando recién podían hacer laberintos, pero en 2016. Atlas of the World se metió en el 2016 recién. Y yo todavía no jugaba ahí, creo. O sí, o no sé. La Legacy League Trailer del 2017. No, ahí no jugaba. Fall of the Oriat creo que tampoco jugué. ¿He jugado este juego alguna vez? El 2017 también salió la versión 3.0.0. En 2018 salió Bestiary. Yo no jugué tampoco esa. Hemos vivido en una simulación. Mira, Alba vino en 2018. Delve tampoco jugué esa liga. Y que todo el mundo dijo que fue una cagada. Te hago builds de los que no sé, ¿verdad? Pero no he jugado nada de este juego, ¿no? Ahí está. Yo jugué Síntesis al final. Cuando ya lo habían arreglado y no estaba jugando nadie. En el 2019. De ahí Legión fue mi primera liga que jugué desde el comiencito. Después vino Blight, Stru y todo el mundo la odió, pero yo estaba jugando y recién estaba aprendiendo el juego. De ahí vino el Cirrus y lo maté. De ahí vino el Delirio en 2020. De ahí vino Harvest, que todo el mundo amó y odió a la vez. De ahí vino Haste, que todo el mundo odió en conjunto. 2020. Se vino la... ¿Cómo se llama? Se vino Sana. No, ¿cuál Sana? Se vino este... ¿Cómo se llama esto? Maven. Ahí se vino Ultimatum. Que vuelva Ultimatum, concha su madre, el mejor liga. Y ahí se vino Expedition 2021. Scourge, que a nadie le gustó. Saqué guías para esa vaina y todas las guías me decían que ese juego es una mierda. Uy, se vinieron los nuevos jefes en el 2022. Sentinel, puta, qué buena liga Sentinel, weón. Qué buena liga Sentinel, weón. ¿Qué tal mierda de liga CANAL? Puta, weón. Sanctum, que vuelva Sanctum 2022. Crucible, la mejor liga de todas 2023. Path of Exile 2, acto 1, trailer. Shh, cállense. Shh, shh. Cállense. Uy. Uy, ese fue el tráiler 2 del acto 2. El primero era como un bosque, el segundo era como un desierto. Ah, me vengo.
Esto fue lo ultimito que sacaron. Eran teasers de 2 minutos. No, de menos de 1 minuto. Y se acabó. Ni siquiera te pusieron como que, ya está. Pero no importa. Ahí viene Chris Wilson. Viene Chris. Mi amo. Mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey. Chris Wilson. Te amo, Chris. Te amo. Me encanta tu parada, Chris. Me encanta cómo te paras. Me encanta. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Lo dijo, coche tu madre. Lo dijo. Bravo, carajo. Bravo. Welcome to ExileCon 2023. Bienvenidos al ExileCon. Se siente como que hace nada pasó la ExileCon 1. Desde ese entonces han estado trabajando como mierda. Muchas gracias a todos los que están presentes. Se siente bien saber que hay tanta gente mirando esta guapa. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Ahí está diciendo visiten Nueva Zelanda. Acá se grabó El Señor de los Anillos. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. Si están viendo esto online, se llevan sus drops. Dice que van a mostrar todas las charlas, se va a ver online. Parado. But if you're here in the audience, you'll automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag. So no need to stream. Los drops están para toda la gente que esté viendo y si estaban presentes allá se lo llevan de una. También están dando hideouts para la gente que pagó plata allá. Renato, te odio. Bien ahí con el hideout. Uy, se viene Jonathan, que nadie conoce, pero es otro de los desarrolladores del juego. Ahí está Jonathan. A ese no lo quiero tanto. Hey guys. While Chris has been running Path of Exile 1, Mark and I and over 100 other developers have been hard at work on POE2. Han sido 100 desarrolladores para hacer el POE2. El proyecto ha sido más grande de lo que esperaban. Han sido casi 4 años. Y quieren mostrar lo que han hecho. Y no hay mierda. Van a hacer hora. Están diciendo es una expansión del POE1, no es un nuevo juego. Está haciendo hora. No quisiera ser Jonathan ahorita, weón, que se caga encima. Estaba leyendo de nuevo todo, es una nueva expansión con una nueva campaña, bla 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 bla. Not to mention revamps of most of the POE1 League content. This thing is just freaking huge. Esta es una expansión grandota. To replace POE1 with POE2 would essentially be getting rid of a game that people love for no real reason. So we made a decision. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, in-games, and leagues. But it's still a shared platform. Your microtransactions are available across both. POE1 y POE2 van a estar separados dentro de la misma plataforma, pero van a estar separados. Specific to the content of one of them. You can't transform into a bear in POE1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use all your stash tabs. Está hablando de la clase que se transforma en osos y eso. POE2 has come a long way. Mark here is going to manage. Total, o sea, pero todavía habíamos dicho que iba a ser como un juego encima, ¿no? Pero al parecer van a ser 2 cosas separadas. Y bueno, ahora sí ya arreglaron el tráiler, así que sí es otro juego, al parecer, ¿no? O sea, es lo que han dado a entender. No sé, es lo que ha dicho el tío ahí. Vas a poder jugar las campañas por separado y todo, pero todo va a estar... ¿cómo se llama? Desde el arranque. The gods caused all this, you know. Uy. After Oriath was destroyed, Después de que se destruyó Oriath, ha viajado buscando respuestas, no sé de qué. the same divine devastation. A donde fue estaba todo hecho caca, como aquí en Latinoamérica. Must end. ¿Quién es esa tía? Qué rica. I will end it. Y ahora lo terminará. No exile will stop. Y ningún exiliado podrá detenerlo. Si están escuchando, ustedes no van a poder detener esto. La bruja. Súbele la calidad, está al máximo, ¿no? Está en 1080, ¿de dónde más le voy a subir? El Warrior. La Huntress, ¿qué? Sorcerers. Mercenario. Monje. Druida.
Son 180.000 clases, weón. Puta, se ve hermoso, weón. Muchas gracias a Dani por la suscripción. Muchas gracias por el apoyo, muchachos. Se ve bravazo. Se ve de concha su madre. Peleamos contra Patricio Estrella de Mar. Druida de pulverizar. Puta, qué hermoso, man. ...100 distintos environments. O sea, 100 distintas cosas. 600 monstruos. 100 jefes. 1500 passive skills. 36 ascendencias y clases. 240 skills. 700 tipos de equipos. 6 personas de no sé qué mierda. Y mucho más. No le llegué a leer, lo siento, pero... Y el bebé Jesús. Vamos a la mierda. Sale el niño del pasito perrón y ya estamos. ¿6 personas para jugar en party? Parado. O sea, lo que podemos hacer ahora. Se viene. Alright, Mark. Your turn now. Puta, ya. Muestra el gameplay, conchetumare. Muestra el gameplay. Welcome to Path of Exile 2. Bienvenidos al POE2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3. Van a mostrar gameplay del acto 3. POE2's campaign. Son 6 actos del POE2. Jungle depths. Act Vamos a 3 empezar con la selva. civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over. Está diciendo nada importante, el lore, pero no importa. And we'll be exploring it using one of the 6 new character classes called the Monk. El monje. Un momento, vamos a ver. We had one character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence. When looking at the design of POE2, though, we realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for strength int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. We realized that since we had Crearon el monje para dar una alternativa distinta porque el templario no podía entrar en la categoría del monje. to explore the new themes. Por eso crearon al monje. The attribute combination has 2 classes associated with it. Strength int has the Templar or the Druid. On dexterity you have the Ranger or the more spear-focused Huntress. And on El monje y el druida van a ser de fuerza. which Mark is playing here. Each class has its own 3 ascendancies that let you first Cada clase tiene sus propias ascendencias 3. access to. But they De both las nuevas clases que han dicho, druida, monje y sorcerers. rewards you are offered on the 2 variants are tailored to the class. But of course, this is POE. You can still mix and match anything to your heart's content. O sea, todavía van a tener su característica, pero tú puedes armarlos como quieras, porque es POE. O sea, en teoría tienes una idea de lo que va a hacer el monje, pero tú puedes armarlo a tu conveniencia. Y si no quieres que sea como un clásico monje, puedes armarlo distinto. Boss for this area. In POE2, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. That's Cada zona del POE2 va a tener un jefe de este tipo de dificultad, con un repincho de barra de vida. Lo va a matar mañana. Puta, lo congela, le tira... Tiene full poción de vida y mano nada As más. you've been watching from Mark fighting here, you probably noticed that melee combat in POE2 is a very different feel than before. We've done a lot of things to add mobility to combat. Sí, hay mucha más dinámica. Es más dinámico el combate cuerpo a cuerpo, está diciendo. But the monk in Te mueves, esquivas, atacas. mobility over brute strength. A diferencia de antes en el POE1, en donde simplemente es bla, 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 bla y nada más. Ahora hay que bailar mucho más contra los bichos. Ahí está, se lo cachó y tiró un Transmutation. Y no lo recogió. So, as Mark has been playing, you might have noticed these blue markers over enemies. Mark has a skill equipped called Killing Palm. Whenever an enemy has a blue indicator over it, it means that the monster has low enough life to cull with Killing Palm. Ah, mira, hay un indicador del cooling. Le sale como una marca encima. This is an important skill for the monk, since many of his skills interact with power charges. One of the great things about this Mira, y cuando tiene esa cosita azul encima, quiere decir que lo puede culear. target skill, Le salió y lo culea. Ya está. we've done a
huge amount of work in POE2 to make using skills like this feel satisfying. If you're accidentally targeting slightly off the monster, the skill will automatically lock on to the colorable target and it will even do a small amount of pathfinding. ¿Hay oro? No, no vi el oro, no vi el You oro. really want to make sure that when you've got an opportunity to use the skill, nothing is going to get in your way. A ver. Huevón, si hay oro. Once you have some power charges, you're going to need some skills to power up. A great follow-up is Falling Thunder. Falling Thunder without a power charge just creates a Hay un portal scroll. AoE in front of you. But if Sí, you es cierto, don't, 17 de oro. it turns into a pack clearer with a large number of extra projectiles. One thing to notice here is that, like almost every melee skill in POE2, Falling Thunder has a little bit of extra movement built in just in case you need it. Use the skill ¿Es la TAM? ¿Por qué? Porque mata gente para quitarle ropa, plata. forward while executing it, getting you into position without any time penalty. In POE2, you also get a short period to redirect your target. Notice how you can start the skill facing one way, then whip the mouse sideways to land the skill in a different direction? Puedes redireccionar tu ataque mientras lo estás lanzando, dice. Charges, you're going to first need to get some lower life monsters into a colorable range. You've got a few options if you want to charge right in. Whirling Assault is great. It doesn't do much damage per hit, but it covers a lot of ground. And notice how you can turn as you do it? Tiene cosas que atacan en área, como ese ciclón, que no pega mucho, pero abarca más área. If you make a turn at the right time, you can get a couple of extra hits on the monsters, getting them in range of your cull. Y ahí puede llegar a que le mete el cooling y ahí lo mata. Follow up with a Killing Palm and then finish off the rest of the pack with your Falling Thunder. Tiene esa cosa como rayos que atacan y pega duro. We've now entered the Val Mechanarium. This is Están en el Val Maquinarium. constructs that they relied on to power their civilization. Ahí te habla Alba. Now this is a find. A Val ruin that hasn't been looted? El monje es español. Been in here before. One useful feature we've added is the ability to call in NPCs to where you are to give you more information or help you with quest objectives, rather than always having to go back to town. In this case, we've called in Alva to find out what to do. Puedes llamar a los NPCs para que te digan qué cosa hacer, para que te expliquen eso. Muy bien, eso está bien, weón, eso está bien. Si el juego te va a enseñar así cómo van a ser las mecánicas, está bien. They had to power these constructs somehow. As Alva just said, Y ahora find a small soul core to tienes que buscar un Soul Core, o sea, te demanda a buscar un ítem de misión. life without getting too close to some of the more dangerous monsters. A great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies back. The El Wind Blast empuja a los bichos, que es ese empujón como de aire. smaller but higher damage enemies at bay. Note that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back, so trying to push back some giants isn't going to be as effective. And there's the Soul Core. Ahí está el Soul Core que tienes que ir a agarrar y regresas. ¿Por qué hay oro, weón? ¿Cómo se va a hacer el comercio y el crafteo ahora? Consider me impressed. I'll keep investigating in here. Bring me in if you find anything else. Now, El sonido ambiental lo sientes con eco. Es que bueno, están grabando desde afuera también. in the monk's arsenal. Glacial Cascade creates a wave of ice that moves slowly. Glacial Cascade, mira, desde el suelo sale pues de hielo y los The congelas. damage occurs right at the end of the wave, and so a lot of monsters will just walk right by it. But if you can find a way to make a monster stop at just the right place, it can be very effective. In order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The monk has a few different tools to do this. A fairly simple option is to get right in the monster's face with Ice Strike. Ice Strike doesn't do too much damage at the first two hits, but attack 3 times in sequence and you can get off a combo that has a much higher chance to freeze. Get in there with the freeze, then roll back and finish the job with Glacial Cascade. Now, remember how Glacial Cascade is that extra damaging spike at the end? If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy and does a devastating amount of damage. Parado. Dice que si congelas a un enemigo y lo golpeas con Glacial Cascade, Oh yeah, and al morir explota y hace daño alrededor. I mentioned in POE2 we added a dodge roll to every character. Just press spacebar at any time to roll. There's Puedes presionar barra espaciadora y todo el rato puedes tirar rolls para moverte. no cooldown. No hay cooldown en el roll. Y no hay rotaciones tampoco para moverte. Toma eso, Diablo 4. So you don't get stuck on anything. When you Dice, justo se... Dice, no te vas a poder atorar con esto y justo se atora, fe huevón. so most things aren't going to hit you, and that's because while you're rolling, projectiles and melee strikes will always miss.
You'll have to roll out of the way of a slam that has AoE, but anyone swinging a sword or throwing a fireball is going to miss. Now, another important function of dodge roll is it lets you cancel out of any skill at any time. Oh. Don't feel like you're getting stuck during a long animation. Puta, puedes hacer la animación del ataque y cancelarla con el dodge. Puedes cancelar animaciones con el dodge. Puta, esto abre otra mierda. Para los chinos en particular, para nosotros no tanto porque somos unos cagados jugando. Pero la cancelación de animaciones abre otra mierda. So it makes sense that it would have some more. Wave of Frost is one of our new attacks with a retreat built right in. You move backwards and throw out a cold attack with a significant freeze. A great thing about this is that it puts you at a good distance to follow up with a glacial cascade and do a whole pile of damage. Los que tienen manos van a disfrutar de la cancelación. Ahí está, lo mató. Casi se muere. Ahí tiene el otro, el Soul Core. Los ítems se agarran solos. No lo he visto agarrar nada por ahora. Y tampoco sé si se están agarrando solos o simplemente los deja ahí en el suelo. Ahí agarró el Soul Core. To get some extra freeze is Shattering Palm. Shattering Palm is a palm strike that puts a small ice bomb on the target. Kill or deal enough damage to the target and the bomb will explode. Doing some damage and... Y ahí está hablando de nuevo de la cosa que hace explotar a los enemigos de hielo. Tiene muchas interacciones con las habilidades de hielo. Tiene una Shattering Palm que es parecido a la cosa de los picos de hielo que también hace explotar en hielo a los enemigos. ¿Debe haber una tecla para levantar todo? Puede ser. Flicker Strike con el monje. A ver. Puta, ahí está Flicker, weón. Bien. Para todos los que les encanta hacer su build de Flicker que no hace ni mierda de daño. Ahí tienen. Flicker Starter. Uy, jefe. Here we have Blackjaw, former overseer of the Mechanarium. When the Val fell, he was turned to stone and now guards the area. In order to take down this boss, we're going to need all the tools in the monk's arsenal, especially the combo of Freeze and Glacial Cascade. Now, if you're a POE1 player, you might think you can't rely on Freeze because there's so many bosses that are immune to it. But in POE2, that's changing significantly. In POE1, Freeze is a binary mechanic. An attack freezes the target, or it doesn't. What this basically means is that in POE1, we were forced to add freeze immunity to many bosses because freeze just trivialized them. Sí, puedes congelar a los jefes acá. Están hablando de la importancia del friseo en jefes acá. Puedes hacer crowd control a los jefes. It's a little bit like poise from games like Elden Ring, though the meters tend to be a lot smaller than those games. When you freeze an enemy, it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze, but the increased difficulty bleeds away slowly. More freeze will always let you freeze the boss more often. La densidad de bichos sí es mucho más baja, ¿no? Y el gameplay es bastante más lento también. Pero bueno, este es actos también, o sea, no sabemos cómo va a ser al final. El loot no se ve mucho, puede ser, ¿no? Muchas gracias a Adamantium por la suscripción. Muchas gracias por el apoyo, muchachos. Muchas gracias por los follows también. Que la pirueta no tenga cooldown es bacán, porque te puedes mover todo el puto rato. O sea, no va a poder matarlo, güey.
Casito se lo cacha, weón. Oh, fuck. Oh. Qué noob. Qué noob. Bueno, para que vean una experiencia similar a la suya, muchachos. Para que vean cómo juega una persona normal. Alright, so this might be a good time to mention that in POE2, if you die to the boss, you have to start again from Si mueres con el jefe recupera toda su vida. Bienvenidos a la experiencia WoW. One technical issue. No vamos a poder matar a Cyrus en 6 portales. O lo matan de una o no lo matan. Alright, we good? Back to the stream. Alright. Alright. Round 2. Let's go. Ahí va de nuevo la segunda es la vencida, Puta, pero le hubiesen... editen el arma, pero métanle un bastón así... ¿Cómo se llama? Con 4000 de daño de frío y ya está. Porque hasta que no lo mate no vamos a poder seguir con la presentación. Que venga Matil y lo mate. 8 horas de matar al jefe. Bro. Oh, concha tu madre, le bajó la mitad de la vida, weón. No se leyó el pop, es totalmente true. Ahí está, para que vean la vida del men, No puede frisearlo. Tiene 3 pociones de vida, 2 pociones de mana. Aunque sea una poción de crítico se hubiese llevado, pero huevón, o algo, ¿no? Tiene mal los flash. Yo lo hubiese puteado ya. Si hubiese venido al stream preguntando, Kevin, ¿qué puedo arreglar de mi build? Lo primero que nada, los flash. Bro. Está que suda el tío, bro. Puta, lo hubiese dejado practicar aunque sea 2 días antes esta mierda, weón. ¡Uy, concha tu madre! Todos tenemos los drops, men. Todos los canales que están en Path of Exile tenemos drops. Solo denle F5 y deberían ver los drops. Puta, que lo mate, weón, que lo mate. Métele cooling, aunque sea, weón. Que le salga la bolita azul de cooling y lo mata. Give me a freeze. Come on. Oh, hey. Van a despedirlo por no poder matar al jefe. Puta, no jodas, weón. ¿Cómo esquivo con mis 300 DMS? Es una buena pregunta. Hay que mudarse a Nueva Zelanda. Ya no le queda nada, ¡No! ¡Uf! ¡Con shots! Ya está, ya no le queda nada. ¡Métele cooling! Come on. Puta, han sido 2 horas de ver este huevón peleando contra el jefe de la presentación, weón. ¡Ya está! ¡Culealo! ¡Ya tiene! ¡No! ¡Yeah! Bien ahí. Alright, second time's the charm.
Puta, qué buena, men. Black Draw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to Spirit. In POE2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration. It wouldn't be much good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. Cuando matas a un jefe te dan permanentes stat bonus. O sea, vas a recibir Area is different. Mark will have to find his way to the exit. vas a recibir puntos por matar a un jefe. Because I died, this is no longer rehearsed at all. Ahora quería irse a otra zona, pero por el parecer no puede. Está paseándose para encontrar la salida. Puta, es experiencia real de un jugador de POE nuevo, weón. No sabe para dónde ir. Se muere varias veces con el jefe. 100 voces, 100 puntos. Puta, no lo sé, ¿ah? Gasta los cabos como caramelos que ya no van a valer nada después, weón. Es hora de empezar a juntar oro. Odian los anuncios, lo lamento, muchachos. Yo no pongo los anuncios, los pone Twitch. Tienen dos opciones, o se ponen adblock o se ponen o se suscriben. No queda de otra, la verdad. O pueden ponerse Twitch Turbo también. Muchas gracias. Mira, ¿ves? Ahí Miguel dijo ya la mierda de los anuncios. Muchas gracias por los subs. Muchas gracias por el apoyo, muchachos. Falta daño, en verdad, weón. ¿Está que se demora? Casito se lo cachan, weón. Son un pinche bichos. La que sude el pobre flaco, weón. Lightning strike. Muchas gracias a Gokar por la suscripción. Muchas gracias por las suscripciones, muchachos. I have no idea where I am. El Ben dice no tengo ni puta idea a dónde ir. There we go. All right, here we are. Here's Ahí está, ya llegó. ¿Quién es el que está jugando? Uno de los trabajadores de GG. O sea, si un trabajador de GG no sabe cómo avanzar en los actos, no se sientan mal ustedes cuando se queden atorados 2 años en el acto 2. all right. Just go right through. All right. Ya está, se fue al siguiente acto. Muchas gracias a The Hellbound por la suscripción. Muchas gracias. I'd like to welcome Octavian to the stage, who's going to join the party. Uy, ahí se viene Octavian. Era un antiguo creador de contenido del POE y ahora trabaja para GGG. All right, 1 second. Está nervioso, weón, míralo. All right. Ahí está, se metió. Here we go. All right. The Sorceress is the new intelligence-focused character in POE2. While the Witch focuses more on occult magic and summoning, the Sorceress is themed around pure elemental Y destruction. ahí se viene con la maguita. Look at how she plays. Ahí está, están haciendo party. This is the largest soul core I've ever seen. With this, we could power the canal systems. But it isn't charged. ¿Puedo bajar la cámara otra vez, creo? There is still latent energy in this machinarium from its ancient operation. These lines in the stonework should lead to generators. Me pongo acá la You mierda. might need to find ¡Carajo! some to set them up, but everything looks to be in surprisingly decent condition. Maybe the golems have been maintaining it. In any case, it should still function. Son ruinas mayas. Parece que la expansión trata de ir a ruinas de una antigua civilización latinoamericana y robar y llevarte el oro como mierda. You played POE1 before, but they feel a bit different now. Spark is great in these type packs. Puta, qué bravazo se ve el Spark, huevón. Added a PS support gem to really allow it to hit an entire room full of Se ve de concha su madre. Single target focus skill, Arc is a great choice. It does much more damage than the first target that you hit.
Now, if you find yourself surrounded, it might be a good idea to use Ice Nova. It hits all enemies Y tiene su Ice Nova. with a chill. Just be careful. Getting up close and personal isn't the ideal place for a sorceress to Bueno, dijo Spark, pero no sé si es Arc o Spark. be a melee-oriented character. In order to help with that, though, you could use Arctic Armor. Arctic Armor también puedes usar. A ver, ahí está el Arctic Armor. Puta, se ve hermoso, men. Se ve de concha su madre. They drop off if you walk. Ah, si te mueves, se quita el Arctic Armor. Build up to a freeze. So it's a great defense. Just be Si te golpean con Arctic Armor, friseas. Ah, mientras te mueves no hay Arctic Armor. Te quedas quieto y se activa el Arctic Armor. Now, Arctic Armor is an ongoing buff, but did you notice it didn't reserve any mana? How does that work? Well, we were pretty sick of the fact that in POE1, basically every character was playing with no mana pool, so we decided to change the way that reservation works. In POE2, there's a new resource called Spirit. Spirit is a dedicated resource. Va a haber mana y espíritu. Las auras consumen espíritu. Y ya está, no va a haber mana reservado. No va a haber mana reservado, se acabó. El Arctic Armor no le reserva nada de mana. With 100 Spirit, which is enough for most ongoing effects. But if you want more, you're going to need to get some more Spirit, which is available on mods from items and on the passive tree. But if you're willing to give up your offhand slot, the easiest way to get it is by holding a Scepter. Find out more about that in the items talk later. Van a haber armas que te van a facilitar tener más mana o más espíritu. That you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces enemies' cold resistance while it's ticking down. It's a great opportunity to use some cold skills before it explodes. And speaking of cold skills, a great skill to use on monsters with lower cold resistance is Comet. This is a new skill in POE2 and it hits pretty damn hard. Costs a lot of mana and has a really long cast time, but it's worth the wait. Ahí está hablando de una habilidad que demora mucho en castearse, pero que hace mucho daño. Danger, your character moves back slightly as it casts. It's pretty hard to hit fast-moving opponents, but it's great on tougher enemies that Y mira, esa habilidad salta para atrás y ataca. Salta para atrás y ataca. Salta para atrás y tira el meteoro. Now, if you run out of mana casting too many of those, I guess in an emergency you could use your free-to-cast Fireball. So where did that come from, you ask? Well, this is a great opportunity to explain the way that we've changed caster weapons in POE2. Now, in POE1, caster weapons had a default melee attack that nobody used. And because they had that, Muchas gracias a Aiken por el sub. that would spawn in them that were useless to a caster. In POE2, we wanted to clean that up. Las armas vienen con una habilidad. Antes tu arma tenía una espadita que nadie usaba, un ataque por default que nadie usaba. Ahora las armas vienen con ataques por default especiales. Esta vara viene con Fireball y no cuesta mana. Es simple y llanamente se lanza y ya está. That you'll have outgrown it by now. So that's why we've also made a lot of staves with more Ah, perdón. ¿Verdad, no? for casters to use. Here we have a crystal staff. Poco para acá. It's a pretty cool built-in spell called Unleash. Using it slams your staff on the Ahí está cambiando de arma. allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. Now, of course, what you're probably going to want to Ahí tiene como un bufo. Esa arma te da un unleash. Y el unleash potencia a que se lance 3 veces una habilidad. Lo precargas y haces que la habilidad se lance 3 veces. You'll notice that Unleash is one of the few skills in POE2 with a cooldown. In general, we really try to avoid using Ahí mira, ahí carga el unleash combat is just y se lanza 3 veces la siguiente habilidad que lances. It does make sense for Unleash since it's free to cast and it's something we want you to use as a situation. Y es una habilidad del arma, así que no te cuesta mana. Simplemente la puedes usar y sale 3 meteoros. O 3 arcs. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. Tienes una habilidad que potencia todas tus habilidades, haciendo que tengan diferentes efectos. El arc puede chainear más, otras habilidades pegan más duro, tienen más área. Hay un montón de interacciones, weón. Vas a tener que presionar 40.000 botones. No mana. Se quedó sin mana. So, with all of these skills, here's a great combo to try. First, cast Frost Bomb to reduce the target's cold resistance. Then use Mana Tempest to increase your damage. Follow up with Unleash, and then triple cast Comet to do a truly insane Su amount of madre. damage. Tiras una habilidad que baja resistencia. Tiras una habilidad que triplica tu daño y tiras una habilidad que potencia tu daño. Y de ahí recién tiras todo y conveas y haces un culo de daño. O sea, primero los ralentizas, luego triplicas y luego lanzas. No, miento. Primero ralentizas, luego potencias, luego triplicas y luego lanzas. This rare monster has dropped an uncut gem. Cayó oro, sí, ahora está cayendo oro. How
Y ahí se ve que tiene 3700 de oro. Specific gems, Ah, pero ¿se va a guardar como un ítem así? click on them and pick whatever skill you want. Tutum. Or the, whoops, Ahí tiene sus gemcutters. Y le puedes poner a cualquier arma, a cualquier habilidad le puedes poner la mejora. the gem will come pre-leveled to the level of the area that dropped it. So it's a lot easier to change. La gema viene ya leviada al nivel en el que estás. This time I think it might be Así que no tienes que leviarla de nuevo. meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be. Ah, es una gema genérica. Cae de nivel 7 y la conviertes en una gema especial. Y le pones una support. We have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In POE2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. See in the top left corner, there's a counter that shows you how long until the next trigger. Es una habilidad que se castea sola. Como un custom damage. Y tienen su propio cooldown. There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skills. Hay drop acá, hay drop en todos los canales. Si no ven el drop, pongan F5. No, bro. As power is restored to the Mechanarium, all the constructs are coming back to life. We're going to fight them on the way back to the charged Soul Core. So, one thing that POE1 players might have noticed is this character has both lightning spells and cold spells. That's pretty inefficient, right? It's a big no-no for most builds because any specialization into cold or lightning isn't going to affect the other element. And generic elemental damage increases are not going to be as powerful. No, man, se está yendo a la mierda la señal. Well, in POE2 we have another Momento. to introduce to solve these kinds of problems. And it starts... Ya se arregló. Now, in POE1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people were going to be swapping in and out between different weapons to deal with whatever situation they were in. People just don't do that at all. Se fue la señal por un rato. The reason for that is because it's really, really awkward. In POE2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice spells. But we would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning spells. Perdón, me distraje. His previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. ¿Puedes tener cambio de arma? Skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Just take a second. If I can remember where they all are. Yeah. Now, when we use Spark, the character will automatically switch to the lightning staff on his back. Oh. Puedes tener un arma full daño de rayo, un arma full daño de fuego y puedes configurar que tu arma de rayo se active, que cambie arma de rayo cuando lanzas habilidad de rayo y que se active el arma de fuego cuando lanzas una habilidad de fuego. Ya está. Cambias al bastón que te da más 2 al fuego cuando lanzas habilidad de fuego. Cambias al bastón que te da más 3 al rayo cuando lanzas habilidad de rayo. Puedes usar 2 builds prácticamente, huevón. Puedes usar una habilidad de arc totalmente y después hacer una habilidad de meteoro totalmente. Well, in POE2 you can. Puedes tener 2 builds en un solo personaje en un segundo. Mark can deal with those monsters while we do this demo. So, we're on the passive skill screen here. Lo cambia solo, sí, lo cambia solo. To both a cold and a lightning cluster. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives, and then allocate set 2 to the lightning passives. Puedes tener lo mismo, también tienes un set 1 y set 2 de árboles. Y cambias de un árbol a otro con un botón. Cuando usas el cambio de arma, cambia las habilidades en el árbol, huevón. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué hermoso! Cambias el arma, cambia el árbol. Cambias el arma, cambia el árbol. ¡Huevón! Puta, los pops van a demorar 2 años en explicarse, weón.
Es verdad. You could augment your dagger shadow build with traps, or have a great curse set up on your witch with one spec, and then move to your chaos debuff spells with the other, for example. It really opens up your options. Literal, dos builds. Now, another fun metagem to try out is called Barrier Invocation. This works a little bit like the trigger gems I talked about before, but this one charges up as your energy shield is hit by monsters. We're going to put an Ice Nova in this one. The more energy shield you lose, the more charge builds up. We'll just get that one equipped there, yep. So yeah, the more energy shield you lose, the more charge will build up, until the point you're able to cast the socket. Entre más te baja el Energy Shield, vas generando una carga con esta habilidad y puedes atacar. Con toda la Energy Shield que hayas perdido, te da mucho más daño. At just the right time, invoke Ice Nova to cast all the stacked up copies in one instant cast. If you keep losing shield, you'll build up even more charge for even more casts. So it's a great defensive option in an emergency. O sea, te van bajando Energy Shield, Energy Shield, Energy Shield y puedes cargar un efecto que te da mucho más daño. Overkill. And here we are back at the charged soul core. All we have to do now is take it. Ahora tienen que agarrar el Soulstone. Y va a salir el jefe. A ver si se lo bajan en una, weón. Y se fue Alba, weón. Alba estaba con ellos y dijo, bueno, hablamos, me voy. Se ve muy bonito gráficamente, sí, totalmente de acuerdo. Se ve muy bonito. Nice. Ahí entre dos, más manejable. Puta, qué bien, weón. Qué bacán se ven las mecánicas del jefe. Away from the wall. Oh god. Frozen though. Good. Frozen, nice. Helps that we're both doing ice damage. Cold damage. Stay still! Que le tira palazos encima al bicho. Puta, se sigue notando igual más de concha su madre el mago, weón. Chucha. Frozen. Stay still! Out of mana! Ya, de a dos sí se lo están cachando más rápido. Procs this time. All skill. No sé si es porque es de a dos o es porque ahora hay un mago que pega un pincho más que el monje. Culea, lo que le salga el coso del cooling, ¿no? Puta, los rayos láser. Get away from him. Get away. Get away. Triangle. Oh. Charlie. Ahí está, culeo. Ya está, culeado. Está genial, weón. Está bien. ¿Por qué sigue cayendo oro, concha tu madre? ¿Y por qué se estaquea en un solo sitio? These areas, as well as around half of each of the first 4 acts, are available to play at the 3 demo zones around ExileCon. Now, if you're physically here at this event and you get to play the demo, just remember, it's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. Está diciendo que para que los que quieran testearlo, lo pueden testear ahorita en la ExileCon. Y se van a morir. ¿Cómo se llama? Que se preparen para morirse un montón de veces. ¿Cuándo es la beta? And we're still finishing acts, adding skills and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Ah. Path of Exile 2 has been a long time coming. Closed beta el 7 de junio del 2024. We're determined not to rush this and make sure we get everything right.
Bro. Close beta, huevón. Close beta. Ni siquiera es beta abierta. Ni siquiera para todos. La mierda. La mierda. ¿Por qué me pajean durante media hora para después decirme esto, huevón? ¿Por qué? ¿Por qué, men? No, men. So that demo was very hard for them to do in person. Like, I am very impressed with that. Well, Está diciendo, el juego está difícil. Path of Exile 1 will continue to be its own unique game once Path of Exile 2 comes out. We will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the two games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So I'm going off Está hablando de poder jugar dos cosas, el POE 1 y el POE 2 a la vez. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion, right? So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks, some people play for most of the time. Está hablando del ciclo de vida de las ligas. Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. So because Path of Exile 2 has more content and is a significantly larger game, it will mean that you can play Path of Exile 2 for the majority of the cycle, and then either keep playing if you want to keep playing Path of Exile 2, or jump into Path of Exile 1 when its league launches and enjoy that. Van a ser dos juegos distintos, weón. Van a ser dos juegos distintos. El POE 1 va a tener su liga y el POE 2 va a tener su liga. They're just available on your characters in the other. Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks. Van a hablar de la nueva liga. Pero se pueden jugar las dos. Trial of the Ancestors.